Muy bien, amigos, vamos hoy a analizar este tema muy interesante sobre lo que es el sentido esotérico de la Navidad. Bueno, la Navidad sobre todo es un festejo, una remembranza principalmente hacia un acontecimiento histórico que precisamente es la celebración del nacimiento de nuestro Señor el Cristo. Sin embargo, vamos a ver este tema desde una perspectiva diferente, desde un análisis justamente diferente a lo que coloquialmente y tradicionalmente estamos acostumbrados. Vamos a ir develando y tratando de analizar algunos de los aspectos más importantes y trascendentales que tienen que ver pues con esto que para nosotros pues sencillamente se ha convertido en una propuesta para reunir a los seres queridos, a la familia principalmente, y recordar este momento tan especial en la vida del cristianismo. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta presentación diciendo que, bueno, la Navidad en sí misma hay una conexión extraordinaria y un paralelo, sobre todo con otras culturas, en donde definitivamente tenemos que ubicar al héroe solar. El héroe solar que figura en tanto en mitos como en leyendas, como en diversas tradiciones culturales, nos revela que hay definitivamente un propósito superior para el ser humano. Y ese propósito superior tiene que ver con esa misión espiritual con la cual cada individuo que mora en este planeta obviamente está eh, encaminado espiritualmente a lograr. Y me refiero precisamente a ese vínculo que tiene que realizar el ser humano con respecto a ese aspecto espiritual de tipo superior. En relación a estas analogías, podemos decir que hay pues datos muy interesantes entre la vida de Buda, de Krishna, de Mitra y obviamente otras tradiciones culturales que citan el caso de Hércules, Apolo, Adonis, Quetzalcóatl, Osiris, Hermes, Atis, Dionisios, entre otros. Bueno, vamos a hacer un resumen breve en sí aspectos que giran en torno a estos personajes que ciertamente los podemos identificar como divinos. En el caso de Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo, pues hacemos un resumen rápido en torno a su propia vida. Nace, en este caso, un 25 de diciembre, de una virgen, y en este caso lo hace en un pesebre. No lo hace en un lugar fastuoso, en un palacio, sino en un lugar sumamente humilde. Todo esto lo vamos a ir analizando. Bueno, dice, baja a la tierra para salvar a la humanidad, es su principal misión. Cura a los enfermos, hizo milagros tales como resucitar a Lázaro, convertir el agua en vino, se le representa con el pan y el vino. Obviamente también hay otros símbolos como es el pez. En fin, vamos a ir hablando de todo esto. Muere crucificado, resucita al tercer día para subir al cielo. Es denominado el Mesías, Meshiach, el Salvador, el Redentor, etcétera. Celebraciones, bueno, principalmente tiene que ver con lo que es el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, lo que es en este caso el nacimiento y muerte. Vamos a darnos cuenta de que pues no es la única, el único personaje que tiene un nacimiento singular o especial. Vamos a ver el caso de Siddhartha Gautama, el Buda, Sakyamuni. En este caso nace de una virgen llamada Maya, también un 25 de diciembre. Y esto pues también está anunciado por una estrella y es concurrido su nacimiento por hombres sabios con costosos regalos. La reina Maya soñó que un elefante blanco con 6 blancos colmillos entraba por su costado derecho y 10 meses lunares más tarde nació Siddhartha. Sanó personas enfermas, caminó sobre las aguas, alimentó 500 personas con una pequeña cesta de bollos, enseñó el camino del medio y la vida de la liberación por medio de las 4 nobles verdades. Y bueno, entre otros podemos resaltar el sermón del Parque de los Ciervos en Benares. Tuvo 12 discípulos. Aquí, pues bueno, mencionamos rápidamente Shariputra, Maugayayana, Mahakashyapa, Ananda, Anuruddha, Upali,
Suboti, Rajula, Mahacaña, y Puna, y su padre Inanda, su medio hermano. Se dice que fue envenenado y ascendió al nirvana. Atis, pues un personaje que figura en la mitología de los antiguos frigios. Esto, pues bueno, 1200 años antes de Cristo. Bueno, es conveniente citar, ¿no?, rápidamente que el Buda es 600 años antes de Cristo. Y bueno, en este caso se le hace referencia como el dios Sol. Nace de la Virgen Aná, quien recoge un fruto de almendro, lo lleva a su regazo y queda encinta. Después de muerto, renació, convertido en pino, y es celebrado el 25 de marzo. Se le considera como dios de la vida, de la muerte y de la resurrección. Bueno, en el caso de Grecia, 500 años antes de Cristo, figura el caso de Dionisios, que incluso, bueno, también tiene su símil en Baco. Y pues bueno, es un libertador, nacido de una virgen, en este caso el 25 de diciembre, y nace curiosamente también en un pesebre. Lleva en su vida a cabo diferentes milagros y realiza una procesión triunfal montado en un burro. Bueno, incluso había pues un rito, los ritos dionisíacos, las celebraciones dionisíacas, las iniciaciones dionisíacas, que obviamente pues tenían que ver con este aspecto en el cual el ser humano se transformaba en algo superior, en algo diferente. En este caso también Krishna, que es el Cristo hindú, 900 años antes de Cristo, pues su natividad fue anunciada por una estrella. Krishna fue hijo de una virgen llamada Devaki, nace en una cueva y al momento de su nacimiento fue milagrosamente iluminada por una estrella. Las vacas adoraron su nacimiento. El rey Kansa intentó buscar al Cristo hindú, ordenando asesinar a todos los niños varones nacidos esta misma noche. Krishna viajó mucho cumpliendo varios milagros, resucitó muertos, sanó leprosos, sordos y ciegos. La crucifixión de Krishna es representada por medio de una cruz y sus brazos extendidos atravesado por una flecha colgando de la cruz. Krishna fallecido descendió a los infiernos, pero definitivamente el tercer día ascendió a los cielos. Krishna es la segunda personificación de la Trinidad hindú. Bueno, vamos a hacer también mención a Mitra, que también viene de la antigua tradición persa. Y bueno, aquí también incluso en esta imagen nos recuerda mucho a Atis, obviamente por el mismo gorro tipo frigio. Y bueno, en este caso Mitra nace también un 25 de diciembre en una cueva. Es hijo de una madre virgen. Los festivales mitraicos eran dos, uno hacia el solsticio de invierno, en el caso de su nacimiento, y otro más que se representaba en el solsticio de primavera, representando su muerte y resurrección. Otro de los personajes sumamente interesantes es el caso de Osiris, Aurus. Bueno, en este caso Osiris fue asesinado, resucitó, nace de la Virgen Isis, que bueno, que también se le hace atributo al mismo nombre de María, Mary, un 25 de diciembre, y bueno, según esa tradición, también nace en un pesebre. Su nacimiento fue anunciado por una estrella, asistido por 3 hombres sabios, los famosos Reyes Magos. Su padre terrenal se llamaba Sef, que traducido en este caso, pues sería José. Y bueno, en el caso de el propio Osiris, su bautizo se efectúa en el río Larutana, lo que viene siendo el río Jordán, y quien efectúa este bautizo es Anup, el Bautista. Quien fuera decapitado, Anup se traduce como Juan, y fue traicionado por Tifón, crucificado entre 2 ladrones, el 17 de Atri, sepultado en una tumba, y el tercer día, el 19 de Atri, resucitó. Bueno, inclusive el mito osiriaco nos revela precisamente a esta divinidad egipcia como el dios de la resurrección. Bueno, también otras culturas, por ejemplo, los Edas germánicos citan a Cristos, Odín, Botán, Belén o Frey, nacidos el 25 de diciembre y celebrados con hogueras encendidas en lo alto de las montañas. En este caso también, bueno, podemos recordar a Aurus entre los egipcios, persas, romanos, en este caso también con la figura de Mitra, Dionisio, Baco, Hércules, y también podríamos citar a Adonis. En esta imagen podemos apreciar justamente los crucificados. En la primera imagen, de izquierda a derecha, tenemos a Baco, al centro la figura de Quetzalcóatl,
Y por último, también una imagen que bien podría estar confundiendo a muchos cristianos pensando que se trata de la cruz de Jesús el Cristo. Sin embargo, pues esta es una cruz eminentemente celta. Bueno, hay que comentar, hay que decir que pues estos paralelos no son una coincidencia. Definitivamente en todo esto pues hay un fenómeno, podríamos llamar de tipo cósmico, astronómico, astrológico por supuesto también, en relación a ese movimiento de traslación que efectúa nuestro planeta alrededor del Sol y que obviamente pues concreta 4 fases, específicamente lo que serían los solsticios y los equinoccios. Recordemos que en los equinoccios depende obviamente la región austral o boreal, pues se va a alternar esta primavera, otoño, o en este caso a la inversa, ¿no? Es bien importante recordar que estos movimientos desde la perspectiva terrestre dan la sensación de alejamiento del Sol, pero en forma muy concreta también ejecutan las llamadas 4 estaciones, lo que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y esto es muy representativo porque si hablamos, por ejemplo, de la región septentrional, la región boreal, la región obviamente hacia el norte geográfico del planeta, en este caso, pues, tocaría en el perihelio, en el solsticio de invierno, ver cómo precisamente toda la vida se recoge. Se puede decir que se encierra en la simiente. De ahí que, bueno, prácticamente de la muerte viene lo que sería la vida. Concluyendo lo que sería el solsticio, se prepara obviamente la naturaleza para dar nacimiento a todo ese germen resguardado durante el invierno, durante esa época gélida, en donde obviamente las semillas quedan resguardadas en el interior de la tierra, y en la primavera obviamente el nacimiento de toda esa simiente, de todas esas semillas, de todos esos gérmenes que vienen obviamente pues a dar una belleza extraordinaria en la primavera, en este caso en el 21 de marzo. Estamos hablando precisamente pues de la sección norte del planeta, y a la inversa, ¿no? En la sección austral pues es el otoño. En el caso pues del perihelio, en el solsticio para la región sur, la región austral, pues sería a lo inverso. En lugar de celebrar lo que es el invierno, ellos celebran el verano. Sin embargo, estos dos movimientos, estas dos etapas o fases del recorrido de traslación del planeta Tierra alrededor del Sol son sumamente importantes y trascendentales, ya que las antiguas culturas recogieron todo este periplo, digamos, de nuestro planeta Tierra alrededor del Sol, y con ello obviamente simbolizaron estos nacimientos estelares, cósmicos, solares, de seres humanos que obviamente lograron consagrar su vida de una forma superior. Bueno, ahorita vamos a explicar un poquito más a fondo todo esto. La misma palabra Navidad en latín pues tiene que ver con la palabra natividad, que significa nacimiento. Bueno, en este caso, la natividad pues tiene que ver justamente todo este proceso con factores de tipo alquimista y cabalista. Si nosotros estudiamos ya sea los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar en todos ellos referencias a la alquimia sagrada y a la cábala, la ciencia de los números y la forma, haciendo referencia a la alquimia, cómo el ser humano puede transformarse, puede mutarse en una especie diferente, o en este caso, cómo puede transformarse el hombre terrenal en hombre celestial. Entonces, en este caso, pues la alquimia nos habla de ese proceso interior en el cual se transforma el ser humano, obviamente, en el recipiente idóneo y adecuado para albergar una energía de tipo superior, esa energía solar que justamente se espera nazca en ese solsticio de invierno y florezca o tenga su desarrollo y esplendor en esa etapa de la primavera, lo que sería el equinoccio.
Y es muy interesante porque ahí justamente en el equinoccio también vemos que se realiza lo que es la crucifixión, en este caso crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor el Cristo. Así que bueno, vamos a ver todos esos elementos y sobre todo la asociación simbólica con lo que es el aspecto cabalista. Bueno, vamos a empezar en este caso en forma cronológica, desde el momento mismo en que la Virgen María recibe este anuncio, la llamada anunciación por parte del ángel Gabriel, que en este caso pues es el regente de la luna, y bueno, debemos saber que Gabriel, el arcángel o ángel Gabriel, Logos planetario Gabriel, pues está asociado íntimamente con el planeta Luna. Y bueno, sabemos que es un satélite, pero de manera esotérica se considera un planeta. No solamente porque en el pasado, en un remoto pasado, tuvo vida orgánica, animal, vegetal y también incluso humana, sino bueno, porque es el regente, quiere decir que es el custodio, es la jerarquía espiritual que rige esta esfera celeste. Y bueno, hablando un poquito del ángel Gabriel, pues podemos decir que además está consagrado al eterno femenino, es decir, a las mujeres. Sabemos muy bien la influencia lunar, ¿no? Que ejerce la luna sobre el sexo femenino. No solamente regula su biología, sus periodos menstruales, etcétera, su ciclo incluso de gestación. En este caso, bueno, se dice que cuando María queda encinta, a causa obviamente de este milagro de la concepción, ¿no? Que también es simbólico, por cierto, vamos a entender que todo este proceso de la Navidad, aunque haya ocurrido evidentemente en el mundo físico, ante todo pues tiene una simbología esotérica, interna, trascendental, es decir, se ajusta directamente a ese proceso de desarrollo interior en todo y cada ser humano, sea hombre, sea mujer. Pero bueno, en este caso, cuando llega el ángel Gabriel, se presenta ante ella, le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Es muy interesante porque pues le está anunciando que justamente es ella la que va a establecer como vínculo el nacimiento de un ser especial, definitivamente un ser que trae cualidades extraordinarias desde su nacimiento. Podemos decir que en sí mismo el personaje histórico, Yeshua ben Pandira, pues no era cualquier personaje, era obviamente un individuo sagrado que venía ya preparándose en varias existencias y que obviamente en ese turno, en esa existencia en particular, pues viene a cumplir una gran misión, que es la de ser el portador de la palabra, convertirse avatara de la época de Piscis o de la era de Piscis y ser el instructor, el gurú, el guía, el avatara, pues en pocas palabras, el mensajero, para esa edad que obviamente ya terminó, la edad de Piscis, y que obviamente dejó como secuela pues toda esa enseñanza que evidentemente tenía como propósito preparar a la humanidad para un futuro distinto. Muy poco pues los seres humanos hemos aprovechado este mensaje y pues más bien se ha perdido, se ha distorsionado, ha perdido su fuerza. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo esto puede tener nuevamente un auge, puede tener nuevamente un rescate a su contenido esencial. Bueno, se dice que en este caso María, como estas otras vírgenes que figuran en estas tradiciones esotéricas o en estas tradiciones mitológicas, para ser más concretos, pues son vírgenes, es decir, que aquí estamos hablando de una metáfora, desde una simbología. Es claro que pues ninguna mujer podría engendrar si no hay la participación, la cooperación sexual del elemento masculino. Entonces en esto pues no tenemos que caer en esta actitud puritana, equivocada, ¿no? Porque por muy sinceros que seamos, pues realmente en el contexto biológico, fisiológico y real de la concepción, pues siempre se requiere de la participación de los dos elementos. Me refiero obviamente al aspecto sexual que une precisamente al gameto masculino con el gameto femenino y pues surge en este caso la vida, un nuevo ser humano. En este caso de manera simbólica se hace referencia a la Inmaculada Concepción, es decir, que fue una concepción en donde aparentemente no hubo ningún vínculo de tipo sexual,
y que en consecuencia, pues, una fuerza extraordinaria venida de lo alto concibe o logra, pues, gestar en ese óvulo una vida humana, y de ahí, pues, provendría en este caso el Salvador del mundo. Vamos a ver que, bueno, vuelvo a repetir, esto es simbólico, esto tiene que ver, pues, más bien con ese elemento interno, la Divina Madre, que como obviamente aspecto espiritual posee todo ser humano, sea hombre o sea mujer. En pocas palabras, tenemos que afirmar que Dios se dualiza o se polariza en dos aspectos: el eterno masculino, Dios Padre, y el eterno femenino, Dios Madre, que mora en todos y cada uno de nosotros. Dos energías, positiva y negativa. En el aspecto negativo, nuestra Divina Madre, particular, individual, pues obviamente es la que se encarga en el individuo que está preparándose para ese advenimiento, eh, quiero decir de otra forma, que se está preparando para una vida de tipo superior, que se está preparando para convertirse en algo diferente, es asistido por su Divina Madre. Y cuando obviamente esa energía superior que en la tradición cristiana llamamos el Cristo, que pues no solamente hace referencia a un individuo, sino que hace referencia a una fuerza, pues es en este caso la Madre Virgen, la Divina Madre interior espiritual, la que se encarga de dar nacimiento a esa energía de tipo superior. Aunque me estoy adelantando un poquito a la explicación, vamos a ir sintetizando y vamos a ir girando sobre esta idea de que el Cristo en sí mismo no es un personaje humano. Vamos a darnos cuenta de que realmente es una fuerza superior cósmica de tipo solar, una energía sutil que puede y hasta debe ser encarnada en todo ser humano. Ese es el verdadero misterio del cristianismo, pero vamos a ir explicando esto poco a poco. Ciertamente María, en este caso la Virgen, pues nos recuerda esta expresión alquímica, ¿no? Del mar Io, el mar donde se gesta, el mar donde nace toda esta potencia de la iluminación de la luz solar. Se dice que, bueno, que este mar, ¿no? Este mar no es otra cosa más que las propias energías, también conocidas como aguas geniásicas, las aguas sexuales. Esto es muy interesante porque normalmente nosotros suponemos que la energía sexual tiene como único y exclusivo propósito la reproducción de la especie humana. Y vamos a darnos cuenta que en este mar insondiable, impenetrable, obviamente por sus propios misterios, se oculta una verdad trascendental, que es en este caso que así como nosotros hemos venido al mundo a través de la participación de esta energía misteriosa, la energía sexual, también pueda advenir a nosotros un nacimiento espiritual, que esto pues incluso lo menciona el propio Cristo, ¿no? El nacimiento segundo, haciendo referencia de que precisamente con esta misma energía con la cual se ha formado nuestro cuerpo de carne y hueso, también podemos dar gestación a cuerpos siderales, a cuerpos estelares, a cuerpos, podríamos decir, definitivamente de tipo superior. Estos cuerpos podríamos llamarlos superiores del ser, por medio de los cuales se puede manifestar esa energía de tipo superior a la cual nos estamos refiriendo, la energía crística. En esa tradición también figuran elementos importantes, personajes sobre todo, que nos llaman o nos invitan a la reflexión. El caso de José, pues bueno, es muy interesante porque se supone que José es el padre putativo, es el padre adoptivo de Jesús, es decir, realmente no es el padre biológico. Se dice que, bueno, que era un anciano. Algunas tradiciones lo hacen figurar como un anciano de 90 años. Pues bueno, hay una evidencia muy interesante en torno a José, pues que la encontramos en la misma Biblia, y dice lo siguiente: como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor, en este caso el propio Gabriel, se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Esto pues se encuentra en Mateos, pero es bien interesante ver la analogía simbólica
de cómo fue que José inclusive fue seleccionado para que pues de alguna manera pues adquiriera, ¿no? Como su mujer a María, ¿no? O tomara como mujer a María. En este caso, bueno, se dice que como elemento simbólico tenía una vara y la cual obviamente dejó en el templo y pues ven otros prospectos, otros candidatos a desposar a María, hicieron según esa tradición esotérica lo mismo. Y se dice que la única vara que floreció pues fue la de José. Este florecimiento de la vara pues tiene que ver con una simbología muy interesante asociada a lo que es el canal espinal, de la médula espinal, lo que es la columna vertebral, en donde, bueno, según la tradición esotérica, asciende a lo largo de ese conducto interno, a través de esos canales internos que existen a nivel etérico, en estos nadis o canales o tubos, ¿no? Que pues bueno, se encuentran en la anatomía oculta del ser humano, asciende una determinada tipo de energía, llamada en este caso la energía del Kundalini, una energía foática que va despertando ciertos poderes esotéricos internos, los llamados poderes internos o poderes del alma, y que obviamente conforme va ascendiendo esa energía va logrando el despertar de la conciencia de ese individuo. En otras palabras, se dice que es el proceso de la iniciación, el momento en el cual uno empieza siendo un estudiante o aprendiz y termina convirtiéndose en un maestro. Y que en este caso, cuando alguien adquiere esa maestría, pues recibe una vara que representa obviamente la sabiduría que ha adquirido a través de la experiencia, a través del trabajo interior, a través de ese proceso iniciático en el cual obviamente esa vara que está seca florece, en este caso en representación de esos chakras, de esas flores místicas que obviamente fortalecen al alma a través de las virtudes y los poderes que estos mismos chakras ofrecen al iniciado. Y estos poderes no son otra cosa más que la manifestación del poder divino en el ser humano para poder dar constancia de esa otra realidad metafísica que no es posible tenerla a través de los sentidos físicos tradicionales, es decir, a través de los 5 sentidos. Entonces se aperturan pues los llamados 7 sentidos internos, que obviamente están asociados a los 7 chakras. Bueno, José en hebreo significa el que va en aumento, y es claro que este aumento se refiere al grado de conciencia, al grado de sabiduría, a la madurez intelectual, pero no de tipo, válgase un poquito aquí, la redundancia, no de tipo intelectual, sino más bien de tipo espiritual. Según algunos textos apócrifos, se desposó de 90 años. Y bueno, el número 9 sabemos muy bien que esotéricamente está asociado por Cábala a la iniciación. Es el eremita. El número 9 representa al eremita, es decir, aquel individuo que se lanza al desierto de la vida, al desierto de la iniciación, al desierto de la sabiduría, precisamente para poder autoconocerse, para poderse explorar a sí mismo y obviamente tener la oportunidad de acercarse a sus propios misterios del ser. Bueno, se dice que de oficio es carpintero, y esto pues nos recuerda también oficios que de manera simbólica, tienen que ver con ese trabajo interior, es decir, quien trabaja con la obra o la gran obra del ser. Recordemos a los masones, ¿no? Que en este caso son los maestros constructores, los albañiles, que también de manera simbólica representa a aquellos que trabajan en la edificación de la catedral del alma, la catedral del ser, la catedral espiritual, que obviamente tiene que ver con ese trabajo interior. Tiene mucho que ver también con esa otra simbología del escultor, ¿no? Que tomando su propia cantera esculpe una obra de arte, y no es otra cosa más que esa obra de arte interior, la obra de la gran vida del ser, que pues no es otra cosa más que transformarnos a nosotros mismos en la mejor versión que podemos dar de nosotros como seres humanos. Y bueno, también se representa con el martillo y el cincel, que en este caso, bueno, el cincel viene representando lo que podríamos llamar la autocrítica psicológica, y obviamente el martillo, el estado de voluntad, ¿no? La voluntad férrea por querer cambiar esas estructuras psicológicas indeseables, llamémosle en este caso los defectos psicológicos,
o en otras palabras, el ego animal, que obviamente pues tiene que ser extirpado mediante ese cincel de la autocrítica interna, de la autoanálisis de la psicología experimental y profunda. Y bueno, solamente a través de ese proceso se puede lograr obviamente transformar esa materia amorfa, en este caso la madera, tal y como viene de los pinos, de los diversos árboles, pues transformarla en un hermoso mueble, ¿no? Bueno, esto es lo que comentábamos, el tema de la iniciación. Y bueno, pues justamente eh, diversas tradiciones esotéricas contenidas en diversos grupos de tradición como los masones, como los rosacruces, como pues obviamente todo este recorrido que ha tenido el conocimiento oculto, la gnosis, inclusive en los propios maestros alquimistas, pues está señalado todo este proceso con estas simbologías, ¿no? Por ejemplo, en esta primera imagen vemos a un hombre labrando, cincelando, esculpiendo, logrando transformar esos diversos metales groseros en metales purísimos, ¿no? Transformando ese plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Y en la eremita ahí tenemos la carta número 9 del tarot, el tarot egipcio, en donde justamente pues aparece el iniciado, recorriendo de manera austera, de manera solitaria el camino, en presencia obviamente del sol espiritual que representa la potencia del Padre, y la presencia también obviamente del ser interno, el Atman, el íntimo, que en este caso está representado por la palmera. Esta palmera que en el camino siempre aparece al iniciado, es la que le brinda sus dátiles, ese alimento espiritual que le da la fuerza para continuar en ese desierto hostil, en ese desierto estéril de la vida cotidiana que obviamente no encaja, no embona la vida del iniciado, pero que sin embargo tiene que recorrer esa senda porque no le queda otro camino. El único camino que lo puede transformar es el camino interior, el camino de la senda vertical, que obviamente se transita de manera paralela a través de la senda horizontal, que es la vida cotidiana, el levantarnos, el ir al trabajo, el luchar por esas monedas que nos van a permitir la subsistencia, pero de manera paralela estamos buscando ese camino interior, ese camino de la senda vertical, ascendente, esa escalera que nos lleva hacia los diversos niveles del ser y que nos va permitiendo perfeccionarnos en cada escala, en cada grado, en cada dificultad, en cada obstáculo, y que nos va permitiendo acercarnos a esa luz solar, esa luz crística, esa luz divina que ilumina nuestro camino. Bueno, hay que recordar que en este caso tanto José como María pertenecían a una comunidad gnóstica llamada los esenios. Ellos estaban establecidos en Qumran, a orillas del Mar Muerto. Inclusive, pues un vasto testimonio de ellos ha quedado al descubierto en los famosos rollos o papiros del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto concretamente porque están elaborados en piel de animal. Por eso son pergaminos, no son papiros, ¿no? Que en este caso pues estarían elaborados con esta planta que crece justamente en el río Nilo. A diferencia de los papiros, estos rollos del Mar Muerto pues fueron encontrados precisamente en Qumran, y de ahí pues bueno, obviamente pues se supo un poquito más de la tradición de esta comunidad de ascetas, de gente que obviamente buscaba la perfección, y que entre ellos, entre esta comunidad, pues figuraban estas dos personalidades. Por un lado José, como un hombre sabio, un hombre que pues ya obviamente cargado en edad, asumió obviamente el papel de protector, de padre de Jesús, pero también obviamente del protector y también esposo, en ese caso de María. Se afirma, se dice que José, además de pues tener a Jesús como su hijo adoptivo, pues también concibió con María hijos propios, ¿no? De ahí que pues se dice en esta tradición que Jesús tenía hermanos, y estos hermanos inclusive lo acompañaron como parte de sus 12 discípulos. Pero bueno, vamos a ir ampliando esta información y vamos a ir viendo pues todos estos datos interesantes. Algunos cronistas afirman que para aquella época realmente la aldea de Belén no existía, ¿no? Y esto pues nos llama la atención. Actualmente es un poblado que existe literalmente, aquí vemos la imagen,
pero se dice que en aquel tiempo realmente no existía como pueblo, no existía como comunidad, la llamada aldea de Belén, donde obviamente nace Jesús el Cristo en este año cero, ¿no? De acuerdo a nuestra cronología que actualmente manejamos. Hay que decir en principio que también esta cronología, pues vuelvo a repetir, es simbólica y no es literal, porque inclusive se ha descubierto que realmente Jesús no nació en esta fecha cero, ¿no? En esta cronología que nosotros hemos adoptado, en la cual dividimos el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, bueno, pues son datos interesantes que se prestan a la, a la reflexión sobre todo, ¿no? Porque en este caso algunos autores se encargaron justamente de colocar este pin en esta época, en esta etapa, en esta edad de la humanidad, y qué tiene que ver, ¿no? Con nosotros. Bueno, concretamente pues tiene más bien que ver con procesos cósmicos, con el inicio de una etapa, de una era, en este caso la era de Piscis, y obviamente el Mesías, en este caso el mensajero, que tenía que entregar este portavoz o este mensaje justamente a la humanidad. El mensaje de la redención, que no es la primera vez que se ha entregado, me refiero a la época de Jesús el Cristo, por eso hemos hecho cita previo a este antecedente o paralelo histórico, en donde vemos cómo todos estos personajes en diversos continentes, en diversas regiones geográficas del planeta y en diversos tiempos han entregado un mensaje similar o podría decir incluso idéntico. Bueno, pues en esta tradición, recordemos este peregrinaje que hace José con María, a partir de que obviamente fueron perseguidos. Esta persecución llevó a José y a María a hacer, pues, obviamente un viaje de huida. Y en ese viaje de huida, pues ya María estaba embarazada, iba en el burrito, y pues ya no encontraban en dónde, pues, obviamente alojar a María, para que obviamente pudiera dar a luz de una forma, pues, grata, de una forma correcta, de una forma pues digna, ¿no? Se puede decir. Sin embargo, aquí, pues, vuelvo a repetir, estamos analizando todo esto de una perspectiva simbólica. Y la palabra Bethelem es sumamente interesante porque en caldeo significa torre de fuego. Y hace referencia a esto que ya mencioné hace unos instantes, en torno a ese fuego espiritual que se encuentra encerrado en una región concreta que los orientales llaman el chakra Muladhara, en donde según esa tradición dice que se encuentra alojada una energía foática, un fuego especial, al cual los orientales llaman el Kundalini, y lo representan como una serpiente de fuego que va ascendiendo o que puede ir ascendiendo gracias a los misterios del amor a lo largo de ese canal medular, ese nadi, ¿no? En donde obviamente pues va ascendiendo hasta llegar a lo que es la parte superior, nuestro cerebro, e iluminar nuestro intelecto. En este caso se dice que viene activando esos chakras, esos 7 chakras, hasta llegar al chakra Sahasrara, el chakra de los 1000 pétalos, que logra precisamente aportar esa iluminación a ese individuo que ha logrado llevar el fuego sagrado desde ese punto inicial, el chakra Muladhara, hasta el último chakra, que en este caso se conoce y se llama o se denomina como el chakra Sahasrara. Es muy interesante porque en los obeliscos que encontramos en el antiguo Egipto, la punta final era una pequeña pirámide, que incluso en algunas ocasiones era hasta de oro puro. Se conocía como el Ben-Ben. Este Ben-Ben pues significaba exactamente esto mismo que acabamos de citar, esta misma simbología. Estos obeliscos representan esa columna, esa construcción interior en el ser humano. Así que estamos hablando de la arquitectura sagrada, que en este caso para los egipcios el obelisco representaba justamente el momento crucial en el cual un ser humano común y corriente trascendía y se convertía en un dios. Y obviamente ese piramidión no es otra cosa más que precisamente la unión y la consagración de ese humano que se ha transfigurado, que se ha transformado en un ser divino.
Bueno, justamente las pirámides, ¿no?, que encontramos acá en el Valle de Gizeh, concretamente la llamada pirámide de Keops tiene dos canales, dos conductos muy especiales. Uno de ellos, por ejemplo, en este caso apunta a Orión, que en este caso es Osiris. Recordemos que Osiris es el Cristo egipcio, y que en este caso, pues también este otro conducto, un poquito más abajo, está representado por la estrella de Sirio, que representa a Isis. No es una coincidencia, por lo tanto, ¿no?, que pues por ejemplo, en el cinturón llamado de Orión figuran tres estrellas. Se le conocen también como los tres Reyes Magos. No es casualidad, ¿no? Esto obviamente tiene una explicación. Estos tres Reyes Magos que lo van a adorar, etcétera, pues tienen que ver con tres fases, concretamente de la metamorfosis del individuo que está buscando su exaltación espiritual. Vamos a ver. Pues hay aquí varios elementos muy interesantes. La famosa estrella, que también recordemos que en esa tradición esotérica, porque los llamados tres Reyes Magos, no figuran en la Biblia. Es una tradición esotérica que ha venido continuándose de generación en generación, pero muy poco se sabe de esta tradición. Se dice que cuando ya María y José estaban pues buscando este lugar donde concebir a Jesús, una estrella muy hermosa, la famosa estrella de Salomón, que bueno, obviamente está representada por la estrella de 6 puntas, no porque fuera la estrella de Salomón, evidentemente se dice que la estrella que anunciaba este nacimiento guió a estos reyes magos hacia ese punto donde estaba naciendo Jesús el Cristo. Pero obviamente es una estrella que de manera representativa se le da la forma geométrica de la estrella de 6 puntas, que corresponde con la estrella de Salomón. No vayan a creer que yo le estoy diciendo que esa estrella es la estrella de Salomón, sino de manera simbólica se representa con la estrella de 6 puntas, porque esta estrella, que inclusive pues la encontramos en los medallones, la encontramos en muchas tradiciones esotéricas, representa precisamente la unión de dos aspectos: la unión del aspecto terrenal con la unión del aspecto superior, que en este caso es el cielo, el aspecto terrenal y el aspecto celestial. En pocas palabras, es una estrella que nos está representando un proceso alquimista, un proceso de unión. También podremos aquí en esta estrella mencionar que es una unión de tipo sexual, la unión del polo masculino con el polo femenino, o negativo, positivo, negativo, femenino y masculino. Es decir, que a través de esa estrella se pueden generar toda la magia del universo, y esa estrella finalmente no es otra cosa más que la magia sexual. Bueno, también obviamente la propia en la tradición cristiana se hace mención a Estela Maris, la Virgen del Mar, que también tiene una estrellita sobre su cabeza. Aquí, a diferencia de ser una estrella de 6 puntas, es una estrella de 5 puntas, representando justamente al hombre perfecto. La estrella de 5 puntas, con su punta superior apuntando hacia el infinito, representa el hombre perfecto, el hombre Cristo. A diferencia, ¿no?, de esta estrella invertida, que tiene las dos puntas hacia arriba, representando los dos cuernitos del macho cabrío, pues representa la antítesis, el anticristo, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos una estrella de 5 puntas, por un lado representa la perfección del Cristo, el hombre perfecto, el Vitruvio de Da Vinci, y por otra parte, en su contexto invertido, representa la polaridad negativa, el anticristo, la maldad, la logia negra, etc. Bueno, aquí tenemos un mosaico del siglo VI que se encuentra en Ravenna, Italia, en donde vemos curiosamente a los tres reyes magos con su gorro frigio de tipo persa. Claro, esto es una tradición, vuelvo a repetir, de tipo realmente esotérica. Y bueno, cada uno de estos individuos sagrados, estos reyes, ¿qué simboliza un rey? Pues un personaje que pertenece a una clase social distinguida.
pero no solamente se refiere a esta clase aristocrática, noble, sino precisamente a estos individuos que también consagraron su vida a la transformación interior. Y bueno, se hace mención a Melchor, de origen celta, obviamente representando todas estas culturas del norte de Europa, Gaspar, que bueno, en este caso es persa, y que en este caso portaba el incienso, en el caso de Melchor portaba el oro. Gaspar representa toda esta cultura, ¿no?, de Oriente, de Medio Oriente y de Oriente, en donde obviamente también ha quedado contenido ese tesoro de la sabiduría. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que realmente nosotros tenemos que entender que la sabiduría es universal y que hoy por hoy tenemos que abrirnos a ese conocimiento universal y hacerlo nuestro, obviamente a través del autoconocimiento. En pocas palabras, aquí lo que nos está mencionando por un lado es que el conocimiento interior, el conocimiento esotérico, se ha venido gestando en diversos rincones del planeta, no solamente exclusivamente el conocimiento místico, espiritual lo tiene o lo contiene, en este caso, la tradición religiosa cristiana, sino todas las antiguas culturas. Si nosotros hacemos mención, por ejemplo, a toda esta parte nórdica, europea, etcétera, pues vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, el acervo cultural, espiritual, el conocimiento esotérico que contuvieron y tuvieron, en este caso, los druidas, los celtas, los nórdicos en general, los vikingos, etcétera, es muy valioso, ¿no? Recordemos toda la tradición germánica, ¿no? Los edas germanos, etcétera, ¿no? Todo esto, pues también obviamente nosotros lo tendríamos que estudiar a fondo. Por otro lado, toda la cultura que se cimentó en toda esta región de Mesopotamia, recordemos los sumerios, los asirios, los babilonios, por supuesto que los persas, etcétera. Y bueno, ahí pues tenemos a este rey mago llamado Gaspar, que es el que porta el incienso, ¿no? Y curiosamente el incienso, pues es una de las fragancias que nos conectan, ¿no?, con una atmósfera espiritual extraordinaria. Y por último, Baltasar, ¿no?, que bueno, algunas tradiciones incluso lo colocan como un hombre negro, ¿no?, proveniente de África. Bueno, aquí en esta tradición dice que es de Babilonia, ¿sí? Pero pues bueno, algunos también lo relacionan con el continente africano, porque obviamente también en África, ¿no?, tuvo un auge cultural extraordinario. Recordemos pues nada más toda esta gran tradición venida del pueblo egipcio, ¿no?, y obviamente otras culturas que también tuvieron su propio desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que representa ya a nivel interno estos tres reyes magos? Pues las fases del Mercurio. El rey negro pues representa la primera fase, que también se representa en alquimia como un cuervo de color negro. Y esta fase pues del Mercurio no es otra cosa más que el estado psicológico asociado a la energía sexual. Cuando la energía sexual, hablando de manera simbólica, pues está, digamos, en un estado, podríamos llamar pantanoso, en un estado germinal inicial, cuando obviamente un individuo está iniciando su proceso de transformación interior, se puede decir que está asociado a su psiquis. La psiquis en este caso pues está en un estado involutivo, se puede decir que está en una etapa animalesca por el grado de pensamientos que se tienen, oscuros, siniestros, de carácter obviamente instintivo. Y claro que obviamente esto está representado por el color negro, porque representa el estado del caos psicológico, en donde obviamente proliferan esas bestias interiores, esos animales egoicos de nuestra propia psiquis, está representando la maldad en el ser humano. Y claro que obviamente el color negro pues es su mejor denominación, la mejor forma de representar ese estado bestial, ese estado de contaminación espiritual. Y que claro, obviamente con el proceso del trabajo interior sobre esa psiquis, se va logrando una limpieza, se va logrando una purificación. De ahí que viene la primera fase, en este caso, digo la segunda fase, perdón, que se obtiene obviamente a través de esa limpieza, que es el color blanco, la pureza, y ya se representa pues con un animalito que es la paloma blanca, la paloma del Espíritu Santo,
y que además, pues bueno, nos representa a este rey mago proveniente de Europa, ¿no? Del continente europeo, de obviamente características eh, raciales caucásicas, ¿sí? Bueno, la tercera etapa pues tiene que ver con el águila dorada, el águila imperial, y pues bueno, está representada por este personaje, ¿no? Obviamente de carácter asiático, color amarillo, ¿no? Obviamente pues ya quiere decir que esa energía no solamente ya se purificó, sino que ya se empezó a transformar en ese color dorado, en ese color áureo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que el ser humano tiene que llegar a un punto tal en el cual tiene que empezar a fabricar los llamados cuerpos existenciales superiores del ser. Y una vez que se han fabricado esos cuerpos, que es el astral, el mental y el causal, cuerpo astral, cuerpo causal y cuerpo mental, se dice que entonces tienen que quedar revestidos de un metal especial. Justamente son átomos áureos o átomos de oro puro que revisten esos cuerpos. ¿Para qué? Para poder soportar esa energía superior que viene de lo alto y que solamente a través de esos cuerpos revestidos en oro puro, esa energía superior del Cristo puede engendrarse, puede encarnarse concretamente en un ser humano. Entonces vean la trascendencia de estos colores, no son casuales. Por último, uno diría, bueno, ¿y dónde entra la cuarta fase si no hay un cuarto rey mago? La cuarta fase, que es el color púrpura, el color vino, el color rojo púrpura de los reyes, pues lo tienen ostentado justamente en sus capas, ¿no? Aquí vemos que, bueno, en este caso las capas son de colores, de acuerdo a este mosaico, pero no, ahí vemos los gorritos frigios que son exactamente del color rojo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esa capa? ¿Qué significa ese gorro rojo? Que también lo encontramos en el famoso Santa Claus, pues representa precisamente la etapa final en la cual ya esos cuerpos fueron penetrados por esa energía superior del Cristo. Y el Cristo se le representa con el color rojo sangre, el color del vino. Entonces, pues, en este caso, el animalito que representa la cuarta fase del Mercurio, vuelvo a repetir, el Mercurio se refiere a la energía sexual transfigurada, transmutada, esta energía que ha sido sublimada y que ha permitido una transformación psicológica en el individuo. Obviamente, pues no estamos hablando de características físicas de la energía sexual, estamos hablando de procesos internos que simbólicamente se representan con estos cuatro colores. Entonces, en esta cuarta fase está representada por este animalito hermoso que es el faisán. ¿Y por qué el faisán? Pues nada más hay que ver esta majestuosa estampa de esta bellísima ave, pues prácticamente representa la belleza, ¿no? De esta energía que penetra en el ser interno y que obviamente lo transforma radicalmente. Bueno, aquí vemos inclusive un grabado, una imagen de una lámina alquimista en la cual pues se representa a ese rey Cristo, ¿no? Y se le representa dentro de un matraz precisamente porque se ha logrado una transformación de tipo alquimista, de tipo gradual, ¿sí? En esa, bueno, podríamos analizar toda la imagen, pero bueno, no es el caso el día de hoy de estudiar esta gráfica, esta lámina, pues a la luz de la simbología alquimista y esotérica. Pero si vemos allá al rey, ahí está el rey, sí, justamente. El rey pues representa al Cristo, ¿no? Ya encarnado. Y por eso lo vemos en esta ánfora, iluminado por una energía de tipo solar, ¿no? Y teniendo a sus pies el mundo, ¿sí? Porque es el Cristo. El Cristo pues tiene todo el poder, ¿no? El poder que nosotros podamos imaginar. Sin embargo, bueno, así como el Cristo tiene también su proceso de evolución, tenemos que decir que tiene que empezar un punto en el cual tiene que nacer. Y de manera simbólica se dice que nació en una cueva o en un establo. No solamente pues hacer referencia a la humildad, ¿no? Que se tiene que gestar como virtud o como principio psicológico, sino que también de manera simbólica representa el momento cósmico, estelar, en el cual obviamente el Cristo se incorpora a un hombre terrenal, ¿sí?
Y bueno, justamente está rodeado de toda clase de animalitos, ¿no? Están los burritos, están los bueyes, están las ovejitas, están las gallinas, en fin, toda clase de animalitos acudieron a este llamado, ¿no? Los pastores, obviamente también los ángeles del cielo. ¿Qué representa todo esto? ¿Por qué una cueva? ¿No? ¿Por qué tendría que ser una cueva, un establo, el lugar donde nace, pues obviamente algo tan trascendental como este principio, el principio Cristo? Bueno, hay que decir que de manera simbólica la cueva representa el interior, ¿no? Lo más interno, lo más íntimo. No es algo externo, ¿no? Vuelvo a repetir, podríamos nosotros haber querido que el Cristo de manera real hubiese nacido en un palacio con todo tipo de lujos, de comodidades, etcétera. Sin embargo, bueno, nace en un lugar pues oscuro, húmedo, ¿no? Y esto pues tiene una representación psicológica de este estado interior en el cual adviene a nosotros el Cristo. Cuando obviamente nosotros nos vamos preparando para ese advenimiento, para ese nacimiento segundo del cual nos habla el Maestro Jesús, pues no esperemos que van a ser en un hombre perfecto, porque el hombre perfecto aún no existe, se está perfeccionando el individuo, pero aún no ha alcanzado esa perfección total. ¿Por qué? Porque para alcanzar esa perfección ciertamente se requiere de esa energía superior, y por ello cuando nace chiquito el Cristo, nace como un bebé, es una energía incipiente todavía, y lo rodean estos animalitos alrededor de este pesebre. ¿Y qué representan esos animalitos? Pues representan los animales psicológicos del yo o el ego. En este caso, pues toda la maldad que llevamos adentro. Quien piense que un iniciado, un individuo que está recibiendo a su Cristo, ya está perfecto y exento de, pues digamos, de manchas, ¿no? Del pecado, pues realmente no es así. Ese individuo aún tiene en su interior, obviamente, el rastro del ego, y recordemos que el ego o el yo no es otra cosa más que la personificación del mal en cada uno de nosotros. Se dice que hay 7 defectos principales: la ira, la gula, la pereza, la lujuria, la envidia, la codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Estos llamados 7 pecados capitales, recordemos que no son exclusivamente 7 defectos que caracterizan la psicología del hombre. Estos a su vez se subdividen en una cantidad enorme de defectos psicológicos, de tal manera que inclusive a nivel psicológico se habla de que tenemos 10.000 agregados psicológicos, 10.000 estados psicológicos indeseables, o llamados yoes o egos, como se le quiera nombrar. Son los animalitos que rodean ese pesebre. Entonces, claro, todavía ese niñito, esa energía Cristo que están haciendo, está indefenso, tal como ocurre con un bebé. Y ese bebé pues tiene que ser cuidado por sus padres, ¿sí? Tiene que ser custodiado también por los ángeles del cielo. Por eso parecen también los ángeles que lo están protegiendo. Obviamente también los Reyes Magos están hablando de esas fases que tiene que ir pasando, esa energía que ya está contenida más allá del cuerpo físico, que ya obviamente está estableciendo un nexo, una conexión de arriba hacia abajo. También, ¿no? Obviamente se acercan pastores. Esos pastores pues son personajes de la vida cotidiana. Son personajes de la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, en este caso ya lo mencionamos, ese establo está rodeado de animalitos, ¿sí? Bien importante. Ya lo comentamos, son los animales del deseo, ¿sí? Bueno, y tenemos, por ejemplo, a San Antonio en su famosa, la tentación de San Antonio, en esa lucha interna que tiene este monje místico contra sí mismo, y que obviamente está representado por esos demonios que vemos en esa imagen al lado derecho. Y bueno, también vemos pues en esta primera imagen, este primer plano, estas figuras, ¿no? Que asaltan al alma, que están representados por los súcubos y los íncubos. Y que, bueno, obviamente, pues no es otra cosa más que esa maldad interior, ¿no? Esas energías negativas. Bueno, pues ya lo mencionamos, los pastores, realmente, ¿quiénes son? Pues son aquellos individuos que están haciendo caso a ese mensaje, personas que quieren purificarse también y que quieren ser partícipes de ese momento, de ese evento,
que no están ajenos a ese momento estelar del nacimiento del Cristo y que no solamente quieren ser testigos, sino que también quieren ser participantes y quieren aprender ese proceso. Se puede decir que son esas almas selectas que en el mundo están buscando el camino interior, el camino de la luz. Entonces, bueno, esos son los famosos pastorcitos, ¿no? Que acuden, que vemos que no son multitudes y es gente muy simple, ¿no? Es gente sencilla, gente que obviamente está buscando la luz, gente que está buscando la transformación interior, obviamente el desarrollo de sus almas y que obviamente pues el aspecto humano, el aspecto de la vida cotidiana, pues no les es algo trascendental, no les es algo de máxima importancia. Principalmente aquí su principal labor es saber que uno ha venido al mundo a realizar una misión interior para consigo mismo. Bueno, en este caso, pues el Cristo íntimo, siendo perfecto, tiene que luchar contra la imperfección. Todos los procesos psicológicos de iniciado se vuelven suyos. Y esa es la esencia real del Salvador Salvandus. ¿Sí? Es un fenómeno extraordinario que lamentablemente hoy por hoy pasa inadvertido, ¿no? Y hoy tenemos que comprender que la trascendencia de la Navidad es comprender que todos los seres humanos hemos venido al mundo a lograr ese nacimiento segundo, el nacimiento que nos invita el gran Kabir Jesús, el maestro de perfecciones. No es nada más que lo recordemos cada diciembre, cada 24, 25 de diciembre, reunirnos en familia, pues obviamente no solamente para celebrar una fiesta, una cena, convivir con la familia. También hay que saber que la energía cósmica del Cristo en estas fechas es en particular muy especial porque se encuentra en la atmósfera del mundo. Y esto pues nos permite también entender que esta energía también nos brinda protección, nos brinda amor, nos brinda obviamente ese sentimiento de solidaridad, ese sentimiento de comunión, ese sentimiento de refrescar la esencia del ser humano, volvernos humanos y obviamente quitarnos esos egoísmos, quitarnos esa maldad, ese orgullo. Es cuando las familias se unen, cuando de alguna forma las familias también logran trascender sus errores, se perdonan unos con otros. Logramos obviamente afianzar esos lazos de comunicación. Y pues bueno, esto ocurre en la atmósfera astral. ¿Sí? En la atmósfera astral del planeta Tierra hay una energía superior que empieza a rodear a todas las almas del mundo. Y por eso que nos sentimos más amorosos, nos sentimos regocijados inclusive interiormente, pero realmente de nada nos sirve que esa energía esté ambulando, esté rodeando nuestro planeta, que de alguna forma sí nos llega, no podemos negarlo, pero de nada sirve si la dejamos pasar. Entonces la esencia realmente de este proceso es que algún día esa energía penetre en nosotros. Y esto se logra a través de un proceso muy íntimo, muy particular, muy individual. Es un desarrollo gradual. No podemos decir que es de la noche a la mañana. Obviamente sí, tiene toda una explicación, porque de hecho se dice que comienza con el bautismo. Pero este bautizo, recordemos que también es simbólico, ¿no? No tiene nada que ver pues con sumergirte en un estanque de agua. Tiene que ver con ese manejo de tus propias energías, de tu propia agua, de tu propia agua sexual, de tus energías sexuales en todo caso. Sí, ya llegó.